El cero histórico. El día viernes 24 de julio del presente mostré a los lectores en Facebook las rutas que señala Google Maps, una ruta casi cierta y la otra absolutamente falsa. Ayer acompañé a mi madre anciana al banco y regresé al mismo punto. Todo esto se suma a las permanentes prácticas delictivas y violación de nuestros derechos constitucionales. Desde el año 2019 al 2020 en Perú, el Android es hackeado con posiciones distintas a las originales, en rutas de vehículos inexistentes, parte del andamiaje de la clonación telefónica, sin investigación y la suplantación de identidades. Todos estos actos impunes, así como el robo de información en mi computadora personal y en el mismo Android. El día 22 de julio del presente, Google presentó 3 teléfonos asociados a una misma cuenta. El primer dispositivo es el real. El segundo dispositivo es un hacker. Y el tercer dispositivo es un equipo antiguo que ya no uso. Solo podría funcionar con un chip duplicado o clonado. El día sábado 25 de julio del presente, hemos sido testigos que un grupo de jueces acusados de numerosos delitos como abuso de autoridad, prevaricato, entre otros, son liberados por el Congreso, que acusa y absuelve. Los llamados poderes del Estado en Perú son 3: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estos coexisten y están reconocidos con su propia normativa en la Constitución. Pero al tiempo presente y desde hace muchos años atrás, producto de la corrupción pandémica, sucede un caso sui generis. No se pueden gobernar debido a su propia corrupción. El poder ejecutivo es elegido por votación. No puede encabezar ninguna reforma debido a los constantes delitos y errores que comete. El poder congresal no investiga ni fiscaliza a totalidad, pues tiene pactos de protección por causa de sus líderes corruptos y seguramente un encubrimiento de los mismos miembros del Congreso. Quizás alguna investigación periodística seria mostrase a los congresistas actuales involucrados con causas judiciales, con sentencia o por sentenciar, que no se van a ventilar hasta que se levante su inmunidad o se termine su mandato. Un Martín Vizcarra que tiene deudas por pagar y un Congreso que tiene el rabo de Godzilla. El Poder Judicial, formado en las oscuras canteras de la Academia de la Magistratura, el abuso de poder, el prevaricato y aún la tortura, tienen carta blanca en niveles de corrupción. Una democracia perfecta, pero para delincuentes.
Siendo realistas, los únicos que han tenido el voto ciudadano han sido el Ejecutivo y los Congresos a lo largo de la historia. El Poder Judicial, no todos han tenido el voto popular como en otros países. La carrera de jueces es oscura y sin publicidad, no por respeto, sino por miedo. Este modelo de gobierno hace tiempo que debió de repensarse. Pero voy a ilustrar a los lectores de Perú y a los jóvenes una anécdota para que tengan una idea de cómo han funcionado las cosas en el pasado y quizás ahora en el presente. Hubo una vez un policía honesto que detuvo a cierto narcotraficante, descubrió ciertos negocios, incluso de sus superiores. Pero como este policía se había metido con la autoridad, fue castigado y llevado a las alturas, a las punas de Perú, degradado por meterse con los grandazos. La historia pinta al detalle la cultura de estos personajes odiosos. El día de hoy sábado, el conjunto de miserables, bastante descritos a través de las redes sociales en Facebook y YouTube, torturadores, siguen realizando vibraciones en el segundo piso, en el domicilio, moviendo los pisos y las paredes en una forma totalmente escandalosa y en una forma destruyendo el patrimonio y la propiedad ajena. Comunico a Amnistía Internacional Perú y a su sede central en Londres, Inglaterra, y a la Organización de Naciones Unidas que aquí en Perú se incumplen las leyes y se violan los derechos porque es tierra de nadie. Señores, ustedes alientan la violencia. Ustedes buscan la formación de las guerrillas. A buen entendedor, pocas palabras.